El Talón de Hierro. Y eso lleva a un doble problema. Las prácticas de las que vos venías hablando, depredatorias y demás, están generando una especie de falla en lo que sería el metabolismo social de la relación, ya no solo entre las distintas regiones del mundo, sino de la relación entre la propia población mundial y la naturaleza, el planeta, la capacidad de respuesta. De sustentar a la humanidad. Muy bien. ¿Cómo eso se refleja en la geografía actual? Y bueno, claramente estamos viendo, a ver, lo que está en boca de todos, bueno, de casi todos, porque hay algunos que lo niegan rotundamente, ¿no? Volvemos a los mismos ejemplos, ¿no? Trump, Bolsonaro, Milei, negacionistas climáticos, ¿no? Sigue habiéndolos. Es el cambio climático, ¿no? Pero yo prefiero hablar del cambio ambiental global, ¿no? Y este cambio ambiental global que tiene, digamos, responsabilidades comunes en la humanidad, pero extremadamente diferenciadas. Y eso es lo que demasiado a menudo justamente los tomadores de decisión ocultan y nos quieren vender a todos, nos quieren vender que justamente el solucionismo individualista, que cada cual haga su aporte sin poner justamente el dedo en la llaga de la responsabilidad que tiene el capitalismo justamente en torno al metabolismo que la humanidad como un todo, pero muy particularmente el 20, el 10 y hasta el 1% más ultra rico de la población mundial está ejerciendo de presiones sobre el ecosistema planetario, sobre los ecosistemas planetarios, ¿no? Y no solamente sobre el clima, ¿no? Una vez más, este libro es del 2014, es previo, obviamente, a la pandemia del 2020-21, ¿no? Menciona igual como una hipótesis. Pero menciona justamente, ¿por qué? Porque ya había muchos que veían cómo esta continua corrimiento de la frontera entre los ecosistemas relativamente poco modificados y el avance de la civilización, ¿sí? Del extractivismo sobre las selvas, por ejemplo, tropicales y demás, iba a exponernos como humanidad cada vez más en el riesgo de que terminara habiendo esos saltos como el que se produjo con la famosa pandemia del COVID, ¿no? Que tanto nos atravesó. Bueno, y que no sabemos en qué momento pueden llegar a producirse algún otro, ¿no? Es decir, la responsabilidad de que justamente este modelo predatorio, ¿sí? En función de estos avances sobre los espacios, no digo prístinos, pero relativamente poco modificados. El problema, bueno, de los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, el ascenso previsible en el largo plazo del nivel de los mares, el impacto, digamos, yo no voy a decir que los incendios que ha habido en Córdoba son por culpa del cambio climático, no, pero en donde hay un creciente, digamos, porque allí eso implicaría negar justamente el papel del capitalismo, de la especulación inmobiliaria en la deliberada avance sobre distintos espacios a través de los incendios, ¿no es cierto? Pero sí es verdad que estamos viviendo una multiplicación de fenómenos fuertemente disruptivos de distinto tipo, relacionados con fenómenos naturales, pero en muchísimos casos causados por la actividad humana. De escala local, de escala regional, de escala planetaria otros, ¿no? La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas de los cuales lamentablemente se habla demasiado poco. Y que justamente eso implica una inestabilización de los ecosistemas. Entonces, volviendo a la cuestión del metabolismo social y justamente del ocultamiento. Por ejemplo, se habla muchísimo de los sucesivos paneles del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático,
¿no? Pero ¿cuánto se dice cuando en los medios o en los propios resúmenes ejecutivos de los informes del IPCC, cuánto se habla del capitalismo? Poco y nada. Porque de hecho, aun cuando en los informes completos de miles de páginas se mencionan muy claramente algunas de las causas, se habla del capitalismo, se habla del decrecimiento como propuesta, o se habla del petróleo, del carbón, de la minería, de las megarepresas, etcétera, etcétera. Los resúmenes ejecutivos son extremadamente lavados. Y en las cumbres, en las famosas cumbres de la ONU, pues se habla, nunca aparece en las grandes declaraciones la palabra capitalismo. Y la ONU tiene asumido a través de algunos de sus organismos el concepto de antropoceno. Y sí, está bien, estamos viviendo como humanidad el planeta Tierra desde, algunos toman el límite de las primeras explosiones atómicas, aparecen ya las trazas radioactivas en el registro sedimentario geológico, y eso como marcador geológico del inicio de un nuevo periodo geológico. Otros dicen, remontémonos más atrás a la revolución industrial. Pero en definitiva, hablar solamente de antropoceno en términos generales implica, somos todos responsables. El hombre, un hombre abstracto, es el responsable de lo que estamos viviendo, ¿no? En realidad, cuando en realidad el tema es el capitalismo, ¿no? Y por eso que surgió también, dice, antropoceno, pero ¿por qué no decimos mucho más claramente capitaloceno? Capitaloceno, para decir, el capitalismo justamente está poniendo en grave peligro los equilibrios, y entonces, a partir de ahí surgen, y es parte justamente de lo que plantea Harvey, ¿no? Visiones mucho más colapsistas, otras tecno-optimistas. Inclusive Harvey dice, sí, el tema es que, es posible, digamos, y es parte de lo que el capitalismo está intentando lograr, ponerle parches a algunos de estos problemas ecológicos más fuertemente localizados en algunos territorios, y el capitalismo tiene algunas herramientas tecnológicas, y vaya si a lo largo de los siglos ha dado muestras de un enorme poder de inventiva para ir poniendo parches o aportar algunas soluciones parciales. Pero también es cierto que la proliferación de este tipo de situaciones tan grande a escala mundial hace que sea sumamente impredecible en qué momento puedan llegar a tejer redes justamente o a tener un efecto sinérgico. La semejante cantidad de impactos, muchos de los cuales no son simplemente de escala local, sino que tienen impacto planetario, ¿no? Entonces, el cambio climático está claro que es planetario, sus impactos son planetarios. Frente a esto, tenemos las propuestas de la economía verde, las propuestas de las propias que se presentan justamente en las propias cumbres de la ONU, y la tan famosa transición energética que, una vez más, a costa de determinados territorios, a costa de la profundización de determinados metales o minerales críticos, para poder hacer la transición energética diseñada por los centros del poder capitalista mundial, para que se pueda seguir consumiendo exactamente la misma cantidad de energía. Es decir, en donde en definitiva es hacer algunos cambios de figuritas, pero nunca pensar en que la solución pase no por el consumir más, sino por ver, cuál es el metabolismo que realmente necesitamos tener como humanidad sobre el planeta para un buen vivir, ¿no? En vez de porque el objetivo de la transición energética sigue siendo la maximización de la tasa de ganancia. Es decir, la crisis ecológica global, demasiados capitalistas la ven simplemente, pura y llanamente, como una oportunidad más de negocios, ¿sí? Es decir, corramos un poco las petroleras, ahora
que venga la energía solar, la energía eólica, la explotación de litio, la explotación minera para el cobre y los otros metales críticos, es otra posibilidad más de negocios. Pero sin darle solución de fondo a las cuestiones, sin en lo más mínimo pensar en que toda la humanidad alcance un nivel de metabolismo social mínimamente digno para un nivel de consumo material y energético que nos permita vivir bien a los 8.000 millones y no a un puñado, a costa de la vida, de los territorios, del agua, del aire, de los bienes comunes del planeta entero.